Buenos días, alumnos. Mi nombre es Alicia García y soy una de las profesoras de contabilidad y conmigo vamos a trabajar el rubro bienes de uso. Antes que nada, bueno, ya hecha mi presentación, recomendarles y aconsejarles el hecho de que hagan una lectura comprensiva e intensiva de lo que son los conocimientos teóricos para así poder abordar de lleno lo que es la práctica, ¿sí? Sin estos cimientos necesarios, sólidos, no va a ser posible poder realizar la práctica, ¿sí? Es necesario tanto la parte teórica como la parte práctica, van de la mano, así que sugerirles eso y también recomendarles eso. También decirles el hecho de que aprovechen, digamos, justamente la plataforma para poder hacer todas sus consultas. O sea, estamos a disposición y justamente de esto se trata, ¿no? De poder estudiar, formular consultas y que las mismas sean totalmente, digamos, solucionadas, concluidas. Así que, bien, habiendo hecho esa pequeña recomendación, vamos a arrancar con el tema de bienes de uso. Ya hemos visto el concepto justamente, como decíamos en la parte teórica, que se denomina bienes de uso al conjunto de bienes tangibles que van a ser utilizados en la actividad principal de la empresa. Acá incluimos también los bienes que se encuentran en tránsito, en montaje, en construcción y también los anticipos a proveedores que vamos a realizar para poder adquirir tales bienes. Entonces, de esta definición podemos sacar algunas características principales o fundamentales que son las que se encuentran remarcadas en la filmina. Hablamos de una vida útil superior a 1 año, es decir, que el bien no desaparece con su primer uso, sino que su ciclo de vida es más largo. También, como decíamos, se utilizan en la actividad principal de la empresa. Justamente la actividad principal, digamos, de la empresa es esta de obtener un beneficio, o sea, ese es el fin de la empresa, obtener un beneficio, y lo va a hacer a partir de la venta de las mercaderías, en caso, obviamente, de empresas comerciales o las que fueran, si se trata de una empresa, digamos, de reventa. Para lo cual necesita de estos bienes de uso que le van a facilitar esta función. También decimos que no son destinados a la venta habitual. Esto no implica que estos bienes de uso justamente no se puedan vender, pero no hacen a la esencia y al día a día y justamente a la cotidianidad de la venta, como son los bienes principales que son las mercaderías, los bienes de cambio, ¿sí? Entonces, por eso decimos que los mismos no son destinados a la venta habitual, como sí sucede con el caso de los bienes de cambio. Y por último, que son tangibles, es decir, que nos referimos a que son bienes que son reales, que son palpables y demás. Ya entonces sabemos de qué se tratan los bienes de uso, conocemos sus conceptos, sus características, y en esta figura vamos a deducir cuáles son las cuentas que justamente conforman estos bienes de uso. En primer lugar, vemos ahí, por ejemplo, camionetas o algún utilitario. Entonces, ahí estamos hablando de los rodados, es decir, aquellos bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro por sus medios propios, a través de las ruedas, por eso el nombre de rodados. Acá incluimos justamente este tipo de bienes. También encontramos, como vemos, ciertas sillas, escritorios, cartelería también se ve por ahí, todo eso vendrían a conformar los muebles y útiles, es decir, aquello que es fácil de trasladar, ¿sí? A eso se denomina justamente lo que son los muebles y útiles. También nos encontramos con el equipo de computación. Tenemos el monitor, el teclado, la CPU, ¿sí? Todo lo que corresponde al equipo informático, y a eso los vamos a clasificar en una cuenta que se denomina justamente equipos de computación. Todo lo que está relacionado con el hardware, ya que el software lo vamos a tratar en lo que es los activos intangibles. También, también vemos acá un edificio. Cuando hablamos de edificio, estamos hablando de inmuebles. El inmueble está compuesto de dos partes, la parte edilicia y la parte del terreno, en donde solamente lo que se va a depreciar es la parte del edificio. El inmueble no se deprecia.
¿Qué me falta? Las maquinarias. Las maquinarias, que son todos aquellos mecanismos o elementos que también nos van a facilitar producir un determinado bien. Entonces, dicho esto y enunciado las distintas cuentas, y además otra cuenta que también vamos a incluir es la cuenta instalaciones, que son justamente todos aquellos bienes adosados al inmueble, como por ejemplo son las estanterías, los mostradores, heladeras y demás. Bien, dicho esto, vamos a hacerlo con un ejemplo en donde vamos a ubicar, digamos, las distintas cuentas. Por ejemplo, acá he colocado, vamos a suponer que nosotros emprendemos una fábrica de pastas, ¿sí? Decidimos fabricar pastas en un emprendimiento en este 2020. Entonces, vamos a diferenciar las distintas cuentas. Los rodados incluirán todo lo que es automóvil, los camiones, las camionetas, es decir, que nos van a permitir transportar la mercadería, nuestro producto final, a nuestros, por ejemplo, consumidores, ya sea finales o si lo distribuimos a otro tipo de intermediarios. Las camionetas, por ejemplo, a lo mejor se ocupen de trasladar la materia prima hacia la fábrica en donde yo voy a producir estas pastas, ¿sí? Acá también se incluyen lo que son las grúas y demás. Los muebles útiles, como habíamos dicho, los escritorios, las sillas, los archivos, la caja registradora. Las maquinarias, que en este caso, por ejemplo, tendremos que tener nuestra amasadora, la sobadora y las máquinas específicas para poder fabricar cada tipo de pasta, para los ravioles, para los ñoquis, para los fideos de espaguetis y demás. El equipo de computación, como ya hemos dicho, que está formado por todo lo que es el monitor, el teclado, el equipamiento informático en sí. Las instalaciones, las estanterías, mostradores, las heladeras exhibidoras, ¿sí? Las vitrinas, las balanzas. Y por último, el inmueble, que estará ubicado en un determinado punto geográfico que está formado, como habíamos mencionado, por el terreno y por el edificio. Bien. Ahora bien, siempre en todos los bienes tenemos que diferenciar tres momentos o tres etapas, ¿sí? Que son la entrada del bien o el ingreso del mismo, lo que es la tenencia o la permanencia del mismo y por último la salida de ese bien. Cada una de estas etapas va a corresponder a hacer una registración correspondiente y también tenemos que determinar a qué valor va a registrarse en cada una de estas etapas que yo menciono, como son la entrada, la tenencia y la salida. En este momento vamos a hablar a qué valor va a ingresar justamente este bien de uso a mi patrimonio. Ese valor al que va a ingresar va a ser al costo de adquisición. ¿Cuáles son los conceptos que tengo que tener en cuenta para poder determinar ese costo de adquisición? ¿Qué tengo que considerar como sí y qué tengo que considerar como no? Como sí, tengo que tomar como base el precio de contado. Como sabemos, existen precios de contados y precios a financiación. Lo que tengo que tomar como base es justamente el precio de contado, porque el precio financiado, si bien a veces, forma parte del precio, pero el mismo corresponde, digamos, a un precio justamente por la financiación que me están otorgando, pero no forma parte del costo justamente del producto, que en este caso vendría a ser un bien de uso. A esto yo le tengo que sumar lo que son los fletes, los seguros, los derechos y todos aquellos desembolsos que yo tenga que realizar para que el bien pueda ser utilizado, para que el bien quede funcionando. A veces pasa, por ejemplo, con algunas maquinarias, en donde yo necesito que una persona idónea en el tema me realice la instalación. Eso mismo, ese costo justamente yo se lo tengo que adicionar al bien de uso. Y lo que no va a componer el costo es el componente financiero implícito y el IVA. El componente financiero implícito, que es por ejemplo en el caso en donde nuestro proveedor nos hace un descuento por pagar de contado, eso yo lo tengo que segregar, se lo tengo que sacar del precio, porque esto va a ir justamente en una cuenta específica que se llama CFI, componente financiero implícito. Y el IVA, que es un impuesto, como sabemos, se va a reflejar en las cuentas correspondientes de IVA crédito fiscal o IVA débito fiscal. Entonces, que quede claro qué sí incluimos y qué es lo que no incluimos dentro de lo que es el costo de adquisición.
Empezamos a trabajar con el ejercicio. En este caso vamos a ver el ejercicio número 1. Y él mismo nos dice que tenemos que registrar en el libro diario las siguientes referencias. Todas estas referencias corresponden al mismo día, el día 22 de febrero del año 2005. Nos dice que tenemos factura original A de las maquinarias industriales S.A. por compra de una máquina embotelladora por 125.000 pesos masiva. La condición de pago es cuenta corriente a 30 días, 10% de descuento de pago de contado. El mismo día tenemos factura A también de transporte Omega por flete y seguro de la compra de la máquina embotelladora por 6.250 más IVA. Se paga con cheque corriente, cargo Banco San Juan. Y el 22 del 2, factura A original del ingeniero Juan Fraderi por instalación y puesta en marcha de la máquina embotelladora por 15.000 pesos más IVA. Se pagó también con cheque. El 22 también tenemos factura original A de la estación de servicio por 3.200 litros de gasoil por 2.500 pesos más IVA, que pagamos con cheque corriente, cargo Banco San Juan. La primera observación que hacemos es que vemos que es factura A, entonces tenemos que discriminar el IVA, ¿sí? Tenemos que justamente, y se trata de una compra, entonces tenemos IVA crédito fiscal. Vamos a comenzar a hacer los cálculos correspondientes para poder hacer el asiento. Bien, el costo de adquisición, como habíamos dicho, que va a ser el valor al que va a ingresar este bien de uso, va a estar formado por el precio según la factura. Nos dice que el precio según la factura va a ser de 125.000 pesos, pero nos hace un descuento del 10% si pagamos de contado. Entonces, eso sería el 10% de 125.000, un descuento de 12.500 pesos. Eso nos queda un subtotal o precio de contado de 112.500 pesos. A esto yo le tengo que agregar los fletes porque la máquina me la tienen que trasladar para que pueda llegar a mi domicilio. Y además el ingeniero me cobra por instalarla 15.000 pesos. Esto va a formar parte del costo de adquisición. Se lo adicionamos, se lo agregamos y la maquinaria al valor que ingresa va a ser de 133.750 pesos. Bien, lo veamos en el asiento. El asiento nos quedaría de la siguiente forma. La cuenta que va a aumentar, o sea, va a aumentar mi activo, por lo que la tengo que debitar, es la cuenta maquinarias por el importe al que hemos calculado acá su costo de adquisición. Tenemos un costo financiero implícito, un CFI, por justamente 12.500 pesos, que lo habíamos calculado acá. Y también habíamos pagado una factura de combustibles y lubricantes, que esta es una cuenta de resultado negativo, ¿sí? Por 2.500 pesos. Como se trata de una compra, tenemos que evitar la cuenta IVA crédito fiscal, en donde este IVA vamos a calcularlo acá, en este cálculo auxiliar. ¿Sí? Que va a estar compuesto por el valor, el costo de adquisición de la maquinaria, además, digamos, el CFI, y a esto le he sumado también los 2.500 que vendrían a ser en conceptos de lo que es los combustibles y lubricantes, porque también en el mismo me están cobrando IVA, ¿sí? Entonces, eso totaliza 148.750 pesos y el 21% sería estos 31.237,50 que están publicados acá en el asiento. Yo a esto me dice la referencia que emito un cheque para pagar solamente la parte que corresponde a los fletes, los gastos de instalación y los combustibles y lubricantes, ¿sí? Entonces, este importe corresponde a esos tres conceptos más el correspondiente IVA. Y el resto lo hago en cuenta corriente, o sea, la compra de la maquinaria lo hago en cuenta corriente, entonces por eso la cuenta que acredito es la cuenta acreedores varios, que la misma aumenta mi pasivo, por eso obviamente está acreditada por 151.250 pesos, que acá también he realizado este cálculo, que vendría a ser el valor de la maquinaria en función de la factura, más el IVA correspondiente. Esta es la deuda que yo voy a tener a mi acreedor por esta compra de la maquinaria, ya que lo demás, todos los otros conceptos los he pagado a través de la emisión de un cheque. La segunda referencia me dice que el 22 de marzo
recibo original de maquinarias industriales por cancelación de la factura por compra de la máquina embotelladora por 151.250 pesos con cheque corriente cargo Banco San Juan. Es decir, que yo cancelo mi deuda que tenía justamente con mi acreedor, por lo que la cuenta se debita y así queda totalmente saldado. Es decir, yo ya no debo más a mi acreedor en función de este concepto. Y lo pago a través justamente de un cheque corriente del Banco San Juan, por lo que esa cuenta la acredito, entonces obviamente disminuye mi activo ya que yo he emitido un cheque. Bien, el punto B del mismo ejercicio 1 nos pide mencione cuáles son los elementos que componen el costo de adquisición, que en realidad vendría a ser un poco repetir lo que hemos hablado en el principio, y el mismo, si nos preguntan esto, nosotros tenemos que conocer justamente los conceptos que lo forman este costo de adquisición. Nos dice que está formado por el precio de compra al contado, más los fletes, seguros, instalación y demás conceptos que sean necesarios para que se encuentre en condiciones de ser utilizado. No incluye ni el IVA ni el CFI. Bien, eso ha sido todo por hoy y esto, digamos, fue lo que es la presentación de bienes de uso y los espero en los sucesivos videos que vamos a llevar a cabo a lo largo de todo el rubro bienes de uso. Muchas gracias por su atención y espero que hayan comprendido. Gracias.